el tema. Se vienen dos sapos, A la marosca. El dólar soja, que era por única vez y ahora deja de serlo porque se repite. Lo que se repite deja de ser por única vez, pues ya nadie va a esperar. Va a liquidar a 140 cuando se instala, digamos, la posibilidad de que se mejore el tipo de cambio. Entonces se viene una nueva ronda de dólar soja para recaudar aparentemente entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. El cálculo es que hay 6.000 millones de dólares retenidos por cerealeras. Y se viene un blanqueo acordado por los Estados Unidos con un mecanismo que es muy apreciado en términos fiscales, que es la posibilidad de un intercambio de información dinámico, mucho más expeditivo, con Estados Unidos para detectar a los argentinos que han fugado su dinero hacia allí, que es el gran paraíso fiscal de este tiempo, es Estados Unidos, ¿no? Para muchos argentinos. ¿Por qué digo que son dos sapos? Porque con el tema del dólar soja, bueno, se eliminan las retenciones, ¿no? Y con el tema del blanqueo se consuma la impunidad del endeudamiento macrista. Porque buena parte de ese endeudamiento está en Estados Unidos fugado. Se le va a dar seguramente una ventana de ingreso con beneficios fiscales a las personas que generaron mucho dolor en la Argentina en el presente por haberse apropiado de esa deuda. Sirvo los sapos, desarrollen ustedes, Artemio. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás. Son recetas tradicionales, además, lo hemos visto, o sea, no hay ninguna novedad. Acá no hay más novedades. Para novedades, los clásicos. Venimos teniendo la misma política económica y más o menos el mismo problema y las mismas resoluciones del neoliberalismo desde la implantación de la dictadura. ¿Qué novedad puede haber en esto? ¿Cómo va a terminar? Mal. O sea, ¿qué novedad puede haber en esto? O sea, que efectivamente no sorprende. Sorprendió a Néstor y Cristina. Porque fue un recomienzo de una política que había estado ausente durante décadas en Argentina. Esa es la sorpresa. Eso no es ninguna sorpresa, ya lo sabemos. Blanqueo, después vendrán otra serie de justificaciones y terminará como termina siempre esto. Mal para el conjunto de los sectores populares, ¿no? Siempre hablo dirigido a un sector. Bueno, es así, no merece demasiada. Datos. La economía se está frenando. Diga lo que diga, ya lo dijo el INDEC, ayer está cayendo, ya dábamos 5 meses para atrás. La generación de empleo se está estancando. Hay 6.000 puestos de trabajo generados contra 20.000 que había por mes. Los niveles de consumo se están cayendo. En la super se muestra claramente. Los niveles de ingresos no mejoran. El salario más repetido es 70.000 pesos, lo que dijo Eve. Mirá, no me acuerdo cuándo habrá dicho esto Eve, pero hace unos meses que lo dijo. Bueno, la pegó. 150.000 pesos es hoy una canasta básica de pobreza, 138.000 para el INDEC. Ya debe estar en 150 porque está en el sin alquilar. Sin alquilar, por supuesto. Dos salarios mínimos. Bueno, lo tenés el salario promedio de la Argentina, privado y público registrado. Lo tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo colgado en el mapa interactivo. ¿Cuánto es? 150 lucas. Bueno, ¿qué puede pasar de todo esto en un país donde el 75% del crecimiento está vinculado al consumo doméstico? ¿Cuánto hace que Argentina está recortando el gasto público? Ya van varios meses, 100% de inflación. No anda esto. Ya van 7 años. Claro, bajo ese dicen, modelo. ¿Qué va a terminar siendo? Lo que siempre fue. Che, si no aplicás estas políticas, el dólar se va a 300. Las aplicaste y se fue a 300. Si no aplicás estas políticas, la inflación va a crecer. Las aplicaste. Y del 2015 a hoy la inflación tiene por 4, por 5, por 6. Sí. Lamentablemente, desde la llegada de primero Guzmán, se siguió un camino ortodoxo. Para no entrar en si hubo ajuste, no hubo ajuste. Es la ortodoxia, es los mercados, es el sistema financiero en el centro, es la autoridad del derrame, es cuidar a los acreedores más que a la población argentina. Esto fue lo que digamos primó como fundamentos de la toma de decisiones económicas. Por este camino nunca se va a llegar a una mejor distribución del ingreso, por ende nunca va a haber inversión productiva que tenga que ver con el mercado interno, por ende no es sustentable. Ahora, vos le planteás este escenario que ustedes plantean, el de Artemio y el de Amado. Te digo que son todos datos oficiales. No. O sea, no lo planteo. Pero frente a las políticas en curso, ¿no? Vos planteás
que frente a estas políticas vas a una derrota electoral. Ayer el propio Massa dijo, bueno, le adjudicó solo a la si inflación. no bajo la inflación, claro, está muy bien que se verbalice. Claro, pero el tema es que te dicen, ahora bueno, hay que no resolverlo. queda otra. O sea, necesitamos los dólares. Bueno, eso hay que mirarlo en el espejo debe. A ver. Siempre queda otra. Siempre queda otra. No quedaba otra que quedarse en la casa a llorar la desaparición del hijo propio. Bueno, no. Salieron. ¿Cuál sería la otra, Amado? Y la otra es que hay que tomar medidas estructurales que podrían ir desde recuperar el sistema de generación de energía eléctrica. Bueno, ahora se vencen las concesiones, ¿no? Estamos cerca. No, bueno, para una se prorrogó. Ya se prorrogó, ahora hay vencimientos también. Pero cuando dice Artemio la novedad, mira, ¿cuál es en definitiva el esquema neoliberal desde los 80? Que los ingresos va a cambiar su composición, porque en el mundo y en Argentina cada vez va a tener más ingresos los que tienen rentas, tasa de interés, acciones. Bueno, ahí tenés un problema que está sacudiendo al mundo y a la Argentina. Segunda cuestión, las sociedades van a ser desposeídas del capital que fueron construyendo. Privatizaciones es el nombre más obvio. Tercer eje, lo financiero va a estar por encima de la economía real. Y cuarto eje, la precarización, que ya no es una cuestión individual, sino que es un formato de dominación de la sociedad. Y quinto eje, la pérdida de la representación política. Y, bueno, y la sobredeterminación ¿todo de esto cuál es? Los mecanismos represivos. Ahí está, todo esto que es la economía escindiéndose, lo digo entre comillas, sí, de la política, como si no tuvieran punto de apoyo. El organismo clave en los países de estos son los bancos centrales, que son lugares donde no hay ninguna representación popular, ninguna, cero, y es similar al Poder Judicial en algún sentido. Y sin embargo toman decisiones más importantes que quienes tienen representación popular diaria, y están regidos por una lógica global que es el funcionamiento del consenso de Basilea. Bien, ahora, Artemio, si no rompes con esto, sí, no le puedes dar respuesta a la población. Bueno, pero aunque sea un poquito. Lo que yo le quería preguntar a Artemio es... Entonces, por eso cuando Artemio dice la novedad fueron Néstor y Cristina, ¿por qué? Porque se atrevieron a desafiar esos cánones. Y vos fíjate, cuando te atreves a desafiarlos, te va bien al pueblo argentino, no le va mal. Entonces, ¿por qué no se puede hacer otra cosa? ¿Por qué no hay otra? ¿Yo puedo arriesgar una respuesta? Claro. Último año de mandato, parece imposible hacer estas reformas estructurales que vos planteás. En general, Néstor, como en general todas las experiencias de gobierno, usan el primer año de mandato para hacer este tipo de políticas. Sí. O se apalancan en un episodio electoral crítico, en una derrota, bueno, y apalancan su representatividad a partir de un hecho electoral crítico. Ahora, vos la derrota de medio término la tuviste, no pasó nada. Medio que después de una derrota de medio término... Cambio de gabinete. En general no. No pasó nada, digamos, no hubo... No, pero pensando en el 2009, por ejemplo. Claro. Cambio de gabinete, bueno, sí. y reforzar las políticas en las que crees. Ni hablar, sí. Reforzar la identidad. Bueno, por ahí este gobierno también reforzó las políticas en las que cree. ¿Cómo? Por ahí este gobierno también reforzó las políticas en las que cree. Puede ser, pero digo, no en el sentido que vos mencionás. No, la pregunta, Artemio, es si a mí, corregime si me equivoco, mi impresión es que en el último año de mandato es muy difícil hacer esto que plantea Amado. Pero no imposible, yo creo que efectivamente si hay decisión política, un año pero ¿quién tiene que es tomar suficiente para que la gente observe que hay un cambio de rumbo, que efectivamente en el 2021 la gente dijo, cambien y los acompañamos. Por ahora nos quedamos en casa. Si esto no cambia, bueno, obviamente vamos a buscar otra alternativa, pero dijo, cambien y los acompañamos, no votaron a Macri. Entiendo. Entonces hay una oportunidad única. Este año es decisivo. Hay que hacerlo y hay que comenzar por cosas coyunturales. Yo reivindiqué la EVE coyuntural. Empezar a tomar decisiones puntuales. Suma fija, mejorar los ingresos, jubilaciones y control de precios de verdad. Si no tenemos que hacer la revolución socialista que no va a llegar en un año. Pero la suma fija sí puede llegar. De hecho, Massa y Cristina la han planteado para los empleados legislativos. O sea, todo es la coyuntura. Para el peronismo, la coyuntura es todo.
y hay que tomar decisiones de coyuntura. Tenemos una ventana de oportunidad. Sí, creo que este año puede torcerse el rumbo de la historia si el gobierno manifiesta voluntad política en ir en otra dirección que la que concluyó con la elección de medio mandato del 2021. O sea, retomar la agenda que planteó Cristina en el 2020. No es tan difícil, ya lo dijo 200 veces. Ahora hay que hacerlo. Ahora, bueno, perfecto, entiendo. Entonces, para eso tendría que conformarse una mesa de acción política. Sí, eso yo técnicamente no sé. No, digo, para que, porque el gobierno hoy está conformado por personas que piensan opuesto. Sí, o sea, sería primero deseable. tienen que llegar a una síntesis. Sí. Y después avanzar con un programa de gobierno que represente esa síntesis. Claro. O sea, tendría que crearse todo ese programa mecanismo. Pero el programa, el programa, vuelvo a la suma fija. Le preguntás a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y dice que no, suma fija no. Sí, pero si hay una decisión política, después dice de suma fija, sí. No pasa nada con eso. Acá lo que tiene que haber es decisión política. Y esta dirigencia intermedia va a decir todo lo que tenga que decir. Está bien. Acerca de lo que hay que hacer si la decisión política está tomada. Pero la decisión política parece que está. Alberto ya tomó la decisión política. Bueno, esperemos. Puede haber cambios. Alberto expresó su voluntad de ser candidato. Sí. Bueno, por este camino se le van achicando las chances, me parece. Bien. Creo que aún pensando en lo que piensa el propio presidente, es indispensable modificar el rumbo respecto a la distribución del ingreso, centralmente, respecto a la cuestión de los precios, que está muy vinculado a la distribución del ingreso, pero es más que la distribución del ingreso, porque el tema de los precios hoy ya tiene un carácter no solo económico, sino simbólico y político. La población se puede apropiar de una política de la cuestión de precios que es mucho menos abstracta que la cuestión distributiva en el día a día. Totalmente. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que es, como diría Cristina, sinceramente, política, simbólica y económica. El combate contra la inflación y sacarse de encima el sallo de que la inflación es culpa del gobierno. Es increíble, inaudito que el gobierno acepte eso mansamente. La inflación es culpa de los que suben los precios. Los precios no los sube el gobierno. Están en los balances. Ayer hay un buen reportaje de Hernán Lechster en El Cronista, creo que fue. Creo haberlo leído. Está trabajando muy bien, sepa Hernán. 92% de ganancia en dólares en el último año. Arcor, Molino, no me acuerdo, 5 o 6 empresas formadoras de precios muy importantes. Él las enumera perfectamente. ¿De qué estamos hablando acá? Mira, y vos tomás el último libro de Basualdo, Sí. ¿no? Donde recupera sus tesis respecto a la concentración, pero yo creo que el aporte nuevo de este texto es, hablar de los grupos económicos, de los holding, de los trust, como un nuevo mecanismo de hiperconcentración. Me parece que ese es el tránsito de este texto, y de las falencias del Estado para acometer este nuevo fenómeno, que no es tan nuevo, pero que hoy tiene, digamos, un impacto muy, muy duro en la relación pueblo-Estado, empresas. Y ahí también está todas estas cuestiones muy bien descritas. Yo creo que es un libro que vale la pena, porque la cuestión en Argentina de la concentración hace estragos, no solo porque termina subiendo los precios, sino por el daño que le hace a la política como espacio de decisión popular. Así es. Le va ganando la cabeza en esto, no se puede hacer otra cosa. Entonces, me parece que esta cuestión de la hiperconcentración, otra vez, no es una cuestión solamente económica, es básicamente una cuestión política, es una cuestión de cómo se institucionalizan los distintos sectores en y el daño que hace en términos de subjetividad a los militantes de estos procesos, a los militantes populares, que son la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes ya, que están sosteniendo el proyecto kirchnerista del 2013 en adelante. Es tremendo, o sea... entra ese no se puede hacer otra cosa, entra. ¿Eso quién lo dicen? Los representantes de esta concentración económica en la televisión. ¿Quiénes son los representantes? Y todos estos consultores, economistas serios. Exactamente. Y los dueños de las empresas. Y vos lo dicen Púrpura.
Y Sí. es un mensaje Sí. a la militancia. Recomiendo esa, no es mi estilo, pero lo recomiendo fuertemente. Sí, vos, que me parece un tipo de lo más lúcido que Dios dice, entiendo que no sepan qué expresar. Si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar? Entonces, para que eso no suceda y no nos desmoronemos, hay que darle un giro a esta circunstancia que nos toca vivir. ¿Lo puedes decir rapeado ahora? No, rapeado no, porque eso es patrimonio de vos. Bueno. Pero podemos poner púrpura. Es un temazo. Pero no se puede seguir así porque la gente se desmorona. La subjetividad cuenta en esto. Correcto. Ahora, no se puede seguir así, es el diagnóstico, está claro, ¿no? Me quedó claro de este rato de charla, yo les tiré 2 sapos, ustedes dijeron, sí, va por ahí, pero no debiera ir por otro lado, y Amado más o menos planteaba cuál sería, vos también, Artemio, cuál sería el otro lado. Ahora. Vos también. Lo planteaste en el tipo de preguntas. Pará, ¿qué vamos a hacer con las LELIC? Ahí voy, ese es el gran tema de Amado. No Amado, me ¿cómo es spoileé, eso? compañero. A ver, escúchame. Traigo otra dono. Hace un ejercicio de didaxis. Artemio. ¿Por qué es tan importante ese tema? Sencillo. Bueno, porque tenés... Pero déjenme dar el Dale, dato. sí, está bien, está bien. Esta semana se conoció el informe del Banco Central de ganancia de bancos. Los Ahí últimos está. 12 meses, 400.000 millones de pesos ganaron los bancos. 270.000 millones de pesos explicados de esa ganancia, o sea, más de la mitad por intereses. Ahí entra el tema de las LELICs. Exacto. Dada la información, que sería mi laburo, ahora el laburo de Amado. No, bueno, pero está bien. En la información está parte No, de. pero es bien sencillo. un gran Ahí mecanismo. ahí tenés el problema, ¿no? Un O sea, gran mecanismo de sanción y de transformación en tasa de ganancia los bancos están bancaria. contentos. Por eso, los bancos están Pero contentos con este recontra mecanismo. contentos. Están recontra contentos, porque ¿qué es esto? De hecho, perdón, sencillo. A ver, Pablo, a ver. si los bancos están contentos, la mayoría popular Tiene que estar por lo preocupada. menos enojada. Enojada. Por lo menos. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés que el Estado absorbe la palabra técnica. ¿Qué quiere decir? Que pone dinero en el funcionamiento de la economía, pero dice, no, guarda que esto va a generar inflación. Entonces el propio Estado que pone ese dinero en la economía, o sea que hubo una emisión, lo contrae. ¿Y cómo lo contrae? No lo contrae gratis. Le dice a los bancos, che, dame toda la plata que puedas, que yo te voy a pagar una tasa de interés. O sea, le compra un pagaré a los bancos. Y entonces la plata, que es un flujo, un fluido, se empieza a estancar, se empieza a pudrir. Y esa putrefacción va permeando al resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque esa moneda que tendría que estar utilizándose para créditos productivos, para créditos para comprar bienes durables, para nueva inversión en la economía real, no, genera solo tasa de interés para los bancos. Y vos fíjate, cuando asumió Alberto Fernández, eran 700... ¿Se entiende lo que es una LELIC? Sí. Bueno, cuando asumió Alberto Fernández, es una deuda del Banco Central con bancos privados. Sí, los bancos le devuelven los pesos que el Estado emite y a cambio de una tasa de interés. Claro, Con una el tasa de interés que es una nueva emisión. Sí, con el objetivo de que esa plata no circule. De que esa plata no circule para enfriar el consumo al que se le adjudica Claro, bajo el origen esa de la inflación. cosmovisión. Claro. Pero pará, mirá se le esto. adjudica al consumo la inflación. Vos Exactamente. tenías 700.000 millones de pesos en este tipo de colocaciones cuando asumió Alberto Fernández, que identificó correctamente que era un problema. Está la famosa frase, yo con no pagar la LELIC, prefiero no pagar la LELIC para Pagar a los jubilados. O sea que el presidente lo vio. Hoy tenés más de 9 billones. O sea, se multiplicó por 11, por 12, por 13. Eso que es una forma de encaje remunerado. Es plata que el Estado paga para que no se mueva. Un paréntesis. Ningún economista serio lo vi chillando contra esta emisión. Porque todos los meses se emiten decenas de miles de millones de pesos de tasa de interés, que eso curiosamente a nadie le preocupa. ¿No? A nosotros sí nos preocupa. Nos preocupa y mucho. Ahora, ese es el problema, soluciones. Propositividad. Vos tenés, como siempre, no es que no hay alternativa, hay alternativas. Porque si no estaríamos yendo contra nuestro propio formato ideológico, filosófico. Siempre hay alternativa, aún a las que proponemos nosotros. Nadie viene con como diría Néstor, traemos nuestra verdad relativa.
Entonces vos tenés soluciones, desde las más rústicas a las más sofisticadas, pero tenés soluciones. Cualquiera de ellas es mejor que es esto mucho estamos mejor que viviendo, esto. hasta la más rústica. Porque lo que hay que hacer es poner esto en funcionamiento. Entonces, uno podría decir, no, bueno, hay que darle un bono a largo plazo a los bancos y reperfilamiento. También cuando lo dicen ellos nadie se asusta, ¿no? No, de hecho cuando lo hacen, porque la CUNSA lo hizo. Claro, por eso. Sí, bueno, pero... Y ahí no fue una bestialidad ni nada. Está bien porque se dice con buen tono y se hace con guante blanco. Pero un reperfilamiento bien podría funcionar en este tema para quitar presión en el tiempo y una gran baja de interés. Porque el subproducto negativo de las LELIQ es pero ahí se va a enojar el fondo. Porque el fondo quiere tasa de interés bueno, positiva. siempre hay que elegir si se enoja el pueblo o el fondo. Esa es una cosa que los gobiernos tienen que pensar. ¿Cómo es la frase? Un gobierno. No, hay que elegir. Un gobierno tiene que elegir si se enoja el pueblo o el fondo. Siempre un país en el que está el fondo se enfrenta a esa alternativa. Supera ese título, Artemio López. No, es imposible de superar y además vuelvo a insistir. Tanto Juan Domingo Perón cuanto Néstor y Cristina obviamente nos apartaron de la extorsión del fondo. Es un mecanismo extorsivo el de la LELIQ también. Pero claro, entonces... O sea, es un gatillazo, un revólver cargado en la nuca. En la otra punta vos podrías hacer un fideicomiso para reasignar esa montaña, ese stock hoy de dinero que alguna vez fueron flujos a la actividad productiva en la Argentina. Y además sería muy útil para la desconcentración. Es el modelo de los créditos del Bicentenario, ese modelo. Nosotros hicimos una experiencia en tiempos de Cristina, que fueron los créditos del Bicentenario. Yo creo que ese es un gran modelo, que el paso siguiente es poder llegar a sectores productivos menos organizados. Porque ¿cómo no podemos pensar que en cada municipio puede haber su propia producción láctea y de quesos? ¿Querés un ejemplo? Andá a Tapalqué. En Tapalqué, el municipio tiene una producción de quesos que te encargo y te recomiendo. Sí, bueno, lo hizo con la leche Paco Durañona en Areco. La leche del día. Sí, contábamos el ejemplo de la experiencia de La Rioja con la carne de cerdo. La Rioja, La Pampa tiene experiencias, Chaco tiene experiencias. Entonces imagínate todo ese dinero puesto a la actividad productiva, sector privado, sector cooperativo, municipios participando. ¿Y préstamos para la vivienda, Amado? Los pibes no se pueden comprar una casa con salario de 300, 400 mil pesos, no acceden a la vivienda. Tres ejes. El primero para mí es el productivo, el segundo tiene que ver con la vivienda. Imagínate. ¿Qué es esto? Estamos hablando de 9 billones de pesos volcados a la actividad de la construcción. Vos podés decir, pero entonces te sube el precio del cemento. Bueno, flaco, entonces cerremos la puerta, porque no se puede hacer nada. Así es. A ver, compañeros, ultimísima, porque ya está empezando a hablar Scaloni, como anunció Artemio, pero nosotros estamos en el conversatorio. ¿Cómo toma agua Scaloni? No se vaya nadie, porque la última. Sí. Y ya le damos paso a Edu, al profe y a Scaloni, que ya vienen. La última tiene que ver con algo que venimos sobrevolando en esta conversación, que es lo electoral. Porque ayer lo mencionó Massa, dijo, bueno, con esta inflación perdemos las elecciones. Ustedes decían, bueno, si no se corrige el rumbo, perdemos las elecciones. La rosca, porque hay mucha rosca, ¿no? Mucha rosca en curso. Sobre todo viene Reyes. Parece que estamos en Reyes. Sí. Que es una rosca tendiente a sostener la unidad. Fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires hemos visto cómo en la tercera sección, después de una amague de emancipación de Levita, se ordenó o está ordenándose. Sí. La rosca ¿alcanza para...? ¿No alcanza? No, porque la unidad es del pueblo, no es de los dirigentes. Ya está quebrado. El Frente de Todo se quebró en 2021 cuando 4 millones de acompañantes electorales dijeron, pero va a ir como la misma electoral. Ese quiebre se produjo. Hay que reconstruir el puente en términos de representación político-electoral, para lo cual hay que cambiar el rumbo. Después nos caga la rosca, siempre algo va a hacer. Los dirigentes siempre algo van a inventar. Pero eso no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia. Acá lo que hay que hacer es resolver las causas por las que efectivamente la ruptura de 4.100.000 electores se produjo. Claro. Y esas son socioeconómicas. Lo que digo, deje de decir, como decía Q, lo que opino o no opino un dirigente no tiene la más mínima importancia, salvo
cuando opinaba Perón, cuando opinaba Néstor, cuando opinaba Cristina, porque el peronismo reconoce en el liderazgo, además, Eso. la capacidad de prestarle atención a las opiniones del líder. Ahora, el resto que opine y deje de opinar. Volvemos a la haga lo que discusión de quiera. unidad para qué. Bien. De hace 3 años. Claro, bueno, Unidad y sentido. Entonces, ¿tiene importancia en tanto y en cuanto exprese el sentimiento, las necesidades y los deseos de la verdadera unidad, que es la unidad de los de abajo? claro. Si no, no representa nada. Y eso fue la elección de medio término. Entonces, el dilema, ya que te gustó el título, el gobierno debe decidir si se pelea con el pueblo o se pelea con el fondo. Bien. Ese dilema lo enfrentó Macri. Decidió con quién pelearse. Perdió la elección. Claro. Entonces, el dilema es con quién. Perdió la decidir. elección de manera catastrófica y No por llegó a la segunda no vuelta. llegó a la El primer- segunda vuelta. el primer presidente que no Y llega mirá si había a roscas, ser elegido. habrá habido roscas entre dirigentes del PRO. Mirá ahora lo que está pasando. Hay que darle pelota a la verdadera crisis que existe en términos de representación, que es la representación de los ciudadanos que efectivamente acompañan este proyecto. Bien. Eso hay que resolver. Después lo que digan o no digan, bueno, siempre alguien va a decir. Artemio Amado, como siempre, como cada viernes, un lujo compartir este rato con ustedes. Ya llegan, gracias, Artemio. No, gracias a vos. Cerramos el conversatorio. Ya vienen.